Hoy vamos a comenzar con Génesis y hemos titulado esta serie En el principio. Génesis, en el principio. Lo primero que quiero decir es que precisamente el título de la serie es exactamente igual, o es decir, en su primera parte y su segunda parte. Literalmente estoy repitiendo lo mismo. ¿A qué me refiero? Génesis literalmente significa eso, en el principio. Eso es lo que significa Génesis. De hecho, Génesis es una palabra griega, aunque curiosamente Génesis fue escrito en hebreo, pero precisamente porque la palabra en hebreo que le da el título a Génesis también significa lo mismo. Es decir, en griego, en hebreo, en español, significa principio o en el principio. De hecho, literalmente es la primera frase que encontramos en nuestras Biblias. ¿Cómo empieza el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis en el principio? Y curiosamente, en el hebreo es la palabra Bereshit, que se traduce de esa manera. En otras palabras, en hebreo, Génesis empieza con la primera palabra que empieza el libro, y en griego, Génesis también significaría comienzo, origen, creación. De hecho, de allí viene la palabra generación, que es, digamos, el principio de nuestros antepasados. Así que, una vez más, Génesis es en griego, en hebreo es Bereshit, y en español sería en el principio. Así que Génesis en el principio literalmente sería una redundancia. Pero dado que es el nombre que tienen nuestras traducciones, pues lo he puesto de esta manera. Lo primero que quiero decir es que aunque se acepta generalmente por tradición que Moisés es el autor del libro, lo cierto es que en ninguna parte del libro dice que Moisés lo escribió. Ahora, esto es interesante porque nuevamente se acepta por tradición, y en este sentido sabemos que esa tradición es confiable, pero también, y lo que voy a decir en este momento, pues de hecho, digamos lo que tengo que afrontar esto, porque la realidad es que en Génesis vamos a ver muchos temas controversiales, pero lo que voy a decir en este momento puede que de entrada empiece a generar controversia, pero es lo que quiero que veamos a través de este libro, que tiene 50 capítulos y que nos vamos a detener a verlo en detalle. Y es que aunque es cierto que se acepta, y yo personalmente acepto que sea Moisés quien escribió el libro, pero es posible que haya partes de este libro que no hubieran sido escritas directamente por Moisés. Y esto es lo que hace parte también de la controversia de este libro. Ahora, alguien puede pensar que entonces yo no soy fundamentalista, que yo tengo teología liberal. Bueno, realmente no me considero fundamentalista, pero tampoco me considero teología liberal, sino que lo que creo es que hay que estudiar la palabra de Dios de manera seria y que hay que ver todo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y que muchas veces me parece a mí que los fundamentalistas, y son aquellos que no están dispuestos a aceptar ningún punto de vista que de pronto pueda ser contrario a lo que les enseñaron y lo que se ha enseñado toda la vida. Y entonces así nos enseñaron y así tenemos que creer y así nos tenemos que quedar. Y el problema es que cuando uno es así, el asunto no es que pueda ir al otro extremo de no creer en la palabra de Dios, sino que se puede perder muchas verdades en la palabra de Dios. Así que en ese sentido necesitamos estar abiertos a lo que la palabra nos va a enseñar. Quiero también decir entonces, son algunos datos que son importantes, y es que este libro fue escrito hace más o menos, desde nuestra época, más o menos unos 3400 años. Fue escrito aproximadamente entre el 1440 y 1400 antes de Cristo. Y este libro tiene dos divisiones principales. Precisamente son los primeros 11 capítulos los que son posiblemente más controversiales, dado que esos 11 primeros capítulos se centran en Dios, en su creación y la humanidad, y básicamente muchas de las cosas que ocurren al principio. Y a partir del capítulo 12 hasta el 50 se ocupan principalmente de un hombre y su descendencia, que es Abraham, y básicamente su familia, como lo fueron su hijo Isaac, su nieto Jacob, un poco también de su otro nieto Esaú, y particularmente los hijos de Jacob, quien vienen a ser las 12 tribus de Israel, aunque el libro se centra un tanto más en un personaje de uno de estos 12 hijos, que es José. Precisamente hasta el libro termina con la historia de José. Así que básicamente de esto es que va el libro de Génesis. Y otra cosa que quiero decir, y posiblemente sea la más importante, es que es necesario entender para quién fue escrito este libro. Este libro fue escrito para Israel,
en sus inicios, más particularmente y lo más seguro cuando Israel sale de Egipto y está peregrinando a través del desierto rumbo a la tierra prometida. Así que eso es lo que digo, posiblemente uno de los detalles más importantes que nosotros tenemos que tener en mente y en un instante vamos a ver por qué. Aquí simplemente estoy dando unos detalles generales, ya nos vamos a entrar al menos hoy en una introducción de este libro y vamos a ver algunos detalles muy importantes. Y lo último que quiero decir antes de ir directamente ya al estudio de este pasaje son dos cosas. Lo primero es dar de entrada la implicación o las implicaciones más importantes de este libro. Y es que este libro, el libro de Génesis, nos habla de cómo el hombre, el ser humano, perdió su relación con Dios. Perdió el privilegio de vivir en la presencia de Dios, de tener una relación íntima, real, verdadera, tan estrecha con Dios. Y básicamente este libro sienta las bases de cómo es que esa relación va a ser restaurada. Así que lo que quiero decir es que de manera muy, alguien podría pensar indirecta, pero a mí me parece muy directa, Génesis literalmente apunta a Cristo de una forma muy especial. Así que cierro con esto esta introducción y es un versículo del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento. Antes de ir directamente a Génesis, y en esta introducción quiero ir a un versículo del Nuevo Testamento. Y es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice en Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que utilizamos en este lugar y que es la traducción que vamos a usar para hablar de este libro. Y alguien se preguntará, ¿por qué este versículo? Bueno, ya voy a aclarar el por qué. Pablo, el apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y pues no traje el versículo 17 que es muy conectado y es un pasaje que hemos visto mucho. Pero ¿por qué he querido traer este versículo en el inicio de nuestra serie de Génesis? Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando aquí el apóstol Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, es necesario que comprendamos que aquí Pablo cuando dice toda la escritura se está refiriendo particularmente al Antiguo Testamento. ¿Por qué es esto tan importante? Porque precisamente como vamos a ver Génesis, es necesario entender que esto que Pablo dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, aplica directamente a Génesis. Y en un instante, o mejor, en nuestro primer punto, donde vamos a ver algunos asuntos controversiales de este libro, yo quisiera que tuviéramos en mente esto, que este libro, más que para generar controversia, es escritura inspirada por Dios. Es palabra de Dios, pero ¿para qué? ¿Para pelear? ¿Para debatir? ¿Para condenar a quienes pudieran llegar a creer en la teoría de la evolución o para menospreciar a alguien que piense que la Tierra tiene entre 6.000 y 10.000 años, mis hermanos? Realmente eso serían cosas muy, yo no sé si secundarias, terciarias o quién sabe en qué punto podríamos poner esto, pero creo que muchas personas se han perdido lo importante de este libro porque lo han utilizado para unos debates interminables y a veces pienso que sin sentido. En otras palabras simples, si este estudio de Génesis que vamos a tener por la gracia de Dios, si Dios nos presta vida y podemos ver este libro desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 50, necesitamos entender que este debe ser el centro del estudio de este libro. Es escritura inspirada por Dios, pero es para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es escritura inspirada por Dios para corregirnos si estamos equivocados y para enseñarnos a hacer lo correcto. Cualquier otro tema podría hacer que esté en discusión, pero si este no es el propósito, literalmente perderíamos el tiempo. De hecho, aquí quiero cerrar esta introducción diciendo algo muy interesante y es que aún hay grupos judíos y, por ejemplo, uno lo puede leer en la Biblia que hasta para la época de Jesús había grupos judíos que aceptaban como palabra de Dios inspirada solamente los 5 primeros libros de la Biblia, aunque el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Algunos judíos de ciertas sectas solo aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia. Así que, de cierta manera, podríamos decir, estamos ante uno de los libros más importantes de la Biblia. Toda la palabra de Dios es importante, toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada, pero estamos ante uno de los libros más importantes y más fundamentales, porque literalmente nos habla del principio, no de todas las cosas, de una manera muy generalizada, quizás sí,
Bueno, el principio de todas las cosas, todo procede de Dios. Pero lo que me refiero es que cada cosa que existe en este mundo no se detalla allí en el libro de Génesis, sino el principio de todas las cosas que son importantes y mayormente importantes para el pueblo de Dios. De hecho, quisiera leer una cita de un rabino de hace muchos años hablando acerca de la Torá, y este libro está dentro de la Torá, es decir, dentro de la ley. Más adelante hablaremos con detalle de esto. Él dice que es una guía para acercarse al Creador. O sea, rabinos judíos, eruditos judíos muy importantes, entienden que este es un libro para acercarse a Dios. Tanto que dice solo aquello que busca esa meta está contenido en la Torá. En otras palabras, cualquier otra discusión sería una pérdida de tiempo y casi que un sinsentido. Tanto que concluyo la cita diciendo esto: todo lo demás se excluye. Los temas solo históricos o de interés científico no tienen lugar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas que han querido tomar Génesis como un libro de ciencia, como un libro de historia. Y aunque hay ciencia e historia en este libro no fue dado para eso. Precisamente esto es lo que quiero que ahora enfaticemos y veamos en nuestro primer punto. Y aunque no vamos a ir de entrada al libro de Génesis, he querido dividir esta enseñanza en dos puntos. Y precisamente lo primero que quiero decir es lo que no dice Génesis. Y este quizás sea el punto más controversial, pero mis hermanos, es necesario dejarlo claro de entrada. Obviamente puede ser que haya muchas otras cosas que no diga el libro de Génesis, pero he traído 7 cosas de las cuales Génesis no habla. Habrá muchas más y eso lo veremos con más detalle en nuestro estudio de principio a fin con la ayuda de Dios. Pero lo que quiero decir es que muchas personas han querido utilizar el libro de Génesis para decir cosas que el libro no dice. Voy a hablar de al menos 7 cosas de estas. Por ejemplo, la primera: Génesis no es un libro del siglo XXI. Ahora, parece tan obvio. Pero hay muchas personas que creen que Génesis se escribió para ti y para mí en el siglo XXI. No fue escrito para nosotros, ni en nuestro contexto, ni en nuestro lenguaje. No es para nuestra época, aunque aplica a nosotros, por supuesto, pero la realidad es esta. Nosotros necesitamos entender Génesis como un libro que fue escrito hace 3.400 años. ¿Y cómo lo entendieron esas personas hace 3.400 años? Ellos no se estaban preguntando si la tierra era redonda o era cuadrada o era plana. Ellos no se estaban preguntando no se estaban haciendo cuestionamientos sobre si la evolución existía o no existía. Y el problema es que muchas personas hoy se centran en este libro como lo que digo, si hubiera sido escrito al menos en la época moderna o posmoderna. No, Génesis fue escrito en un contexto muy particular, hace 3.400 años aproximadamente. Por eso el segundo punto allí es que no es un libro científico. No lo es. Ese libro no fue escrito para personas que habían descubierto el método científico y que tenían telescopios y microscopios. Mis hermanos, esas personas estaban peregrinando por un desierto rumbo a la tierra prometida, y este libro les mostraba cómo podían ellos tener una relación verdadera y correcta con Dios. Entonces, ahora, claro, no, tampoco quiero negar que no pudiera haber ciertos momentos y datos científicos aún en este libro, pero no es un libro de ciencia. De hecho, en tercer lugar, no es un libro de historia, aunque contiene muchas historias. Es un libro que contiene algunas historias particulares, historias que muchas veces están envueltas en, de manera metafórica, historias que a veces están envueltas en relatos míticos, historias que están muchas veces envueltas en tramas complejas y a veces historias o quizá enseñanzas que están envueltas, por ejemplo, en lenguaje poético. Lo que quiero decir es que Génesis en esencia no es ni siquiera en su totalidad un libro histórico, no es completamente un libro de narrativa histórica. Voy a poner un ejemplo simple: los 2 primeros capítulos, de hecho los 3 primeros capítulos, gran parte de esos capítulos son literalmente poesía. Y mucha gente empieza a interpretar esos libros, o particularmente esos capítulos, como si literalmente fuera un libro de ciencia, como si Génesis fuera un libro de geología, o de biología, o de cosmología, de física. Mis hermanos, no lo es. No lo es. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Alguien puede pensar que esto es irrelevante. Mis hermanos, quiero decirlo. De hecho, con estas cosas se ha hecho mucho daño a la iglesia.
Hay padres a quienes les ha dado miedo y hasta ni siquiera han enviado a sus hijos al colegio o a la universidad, porque es que allá me le van a enseñar al niño que la Tierra tiene no sé cuántos millones de años, pero es que la Biblia no dice eso. Bueno, quiero decirlo, es que la Biblia no dice ni siquiera cuál es la edad de la Tierra, empezando por ahí. La Biblia no dice cuál es la edad del universo. No, no lo dice. Lee de Génesis de principio a fin. Léete los primeros 2 capítulos, pues sí, quizá no quieres leerte los 50 capítulos. En ninguna parte lo dice. Sin embargo, ahí es donde vamos. Y eso es lo que hacen muchas veces los fundamentalistas, los que creen que la Biblia, o sea, la Biblia nos dice, perdón lo que voy a decir, pero está como enhebrar una aguja. No, mis hermanos, la Biblia nos dice lo que es importante para nuestra vida y nuestra relación con Dios. Pero nuevamente, la Biblia no se ocupa de si la Tierra tiene millones de años o el universo cuántos millones de años hace que existe. La Biblia no se ocupa, y menos el Génesis, de si existieron o no existieron dinosaurios. Y quiero decirlo, y es triste, pero hay hasta personas y ministerios enteros que se dedican a esto, cuando esto no se puede extraer del texto bíblico. Y más bien creo que se están perdiendo del verdadero sentido de la palabra de Dios. Este libro contiene historias, sí, y contiene gran parte de esas historias en narrativa, pero quiero decir que muchas veces también se basa en poesía, drama, profecía y mito e historia. Y es necesario entenderlo de esa manera. Por eso allí están puntos 4, 5 y 6. No nos dice la edad del universo en ninguna parte. Punto 5 no nos dice la edad de la Tierra. No lo dice Génesis. Ni va de esto, no nos dice la edad de la humanidad tampoco. No lo dice en ninguna parte. Y aunque muchos han querido hacer cálculos, mis hermanos, este libro no fue escrito para eso. No fue escrito para eso. De hecho, el séptimo punto, ya para dejar este primer punto sobre lo que no dice Génesis, y nuevamente seguro que habrá muchas cosas más, y para ir a nuestro segundo punto que nos enseña lo que sí dice, en séptimo lugar, Génesis no habla del origen de todas las cosas, sino de las cosas que son relevantes e importantes para la fe, de las cosas que son relevantes e importantes para que entendamos nosotros por qué el ser humano nace lejos de Dios, vive lejos de Dios, y que a menos que Dios haga algo tan grande, más grande aún que cuando Él creó los cielos y la tierra, que Él haga una obra de salvación, de regeneración en nuestras vidas, no solamente nacemos y vivimos lejos de Él, sino que morimos lejos de Él. Básicamente, eso es Génesis. Al menos en esas cosas que no dice podemos aprender mucho. Y todo esto lo veremos con mucho más detalle en el desarrollo de todo el libro, pero lo que quiero ver en nuestro segundo punto es lo que sí dice Génesis. Claro, aclarar también, y va a haber muchas cosas más, entre muchas cosas más. Solo quiero que veamos algunas de las cosas más importantes, de las que sí son tema en este libro maravilloso que se llama Génesis. Y para esto sí quiero que entonces vayamos al libro, demos un recorrido rápido por algunos de sus versículos y que en esta primera enseñanza de este libro, el propósito es que podamos entender al menos 2 cosas. ¿Cuán importante es este libro para nosotros como cristianos? Y cómo de manera tan maravillosa es quizá uno de los libros que más apunta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero que vayamos directamente entonces ahora sí a pasajes de allí y vayamos literalmente al primer versículo, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ahí es donde vemos lo que sí nos dice. No nos dice cuándo los creó, en el sentido cronológico. No nos dice cuántos miles o millones de años hace que Dios hizo esto, o sí. Simplemente dice que en el principio Dios, y más que decirnos que hubo un principio para todas las cosas, aunque es cierto a la vez lo que nos está diciendo, pero es que hay solo uno que no tiene principio. Todo, absolutamente todo es creado, excepto aquel que creó todas las cosas. ¿Y quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos miles de años? ¿O cuántos millones de años? No lo dice, no lo dice. Me parece a mí triste que muchas veces nos pongamos a pelear por esto, y lo digo porque hay muchos cristianos que hasta se han dividido por eso. A lo mejor hasta, y ojalá que no, pero podría suceder que alguien que pudiera estar escuchando esta enseñanza la pudiera llegar a escuchar, solamente al oírme decir esto, yo diga, no, yo no voy a escuchar ese tipo de cosas. Porque es que yo sí creo en la palabra de Dios. Bueno, es todo lo contrario. Cuando uno cree en la palabra de Dios, no se pone a discutir ni a pelear, ni mucho menos a dividir la iglesia por cosas que la Biblia no dice. De hecho, aquí yo quiero decirlo, yo no creo en la evolución. Yo, Alex, no creo en la evolución. ¿Por qué no creo en la evolución?
porque es una teoría que ni los científicos han podido demostrar, solo es una teoría. De hecho, hay muchos científicos que no creen en la teoría de la evolución y de hecho argumentan de que es una teoría demasiado mala, de verdad. Aparte de eso, cuando uno estudia un poquitico sobre esto, yo no soy científico ni mucho menos, pero me apasiona la ciencia, se da cuenta que el mismo Charles Darwin ni siquiera era ateo, ni con esto pretendía eliminar la creencia en Dios. Simplemente los científicos se han preguntado cómo es que el ser humano llegó a existir y cuando nos enfocamos solo en la ciencia nos damos cuenta que la ciencia no lo responde todo. Pero lo que quiero decir es esto, yo no creo en la evolución, no porque es que yo sí creo en la Biblia, por eso no puedo creer en la evolución. Lo que quiero decir es que si el día de mañana se comprobara que eso es cierto, la pregunta que yo quiero hacer es simple. ¿Y en qué destruiría eso la idea de que Dios existe? Vamos a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué acaso no dice la palabra de Dios que Dios es el que da pan al que, semilla al que siembra y pan al que come? ¿Y lo creemos? Pero esa semilla cae del cielo. Ese pan cae del cielo, aunque en su momento cayó pan del cielo. Es decir, nosotros debemos entender que Dios no tiene ningún problema en emplear los métodos naturales, que es más, Dios fue el que creó todas las leyes en la naturaleza. Si el Big Bang existe o no existe, es decir, si la teoría del Big Bang, que también la están cuestionando mucho y aún más ahora los mismos científicos, pero si el Big Bang fuera real, la pregunta es, ¿en qué destruye eso la existencia de Dios? De hecho, me parece a mí más sorprendente. Si la evolución existe, de algo estoy seguro, Dios guió ese proceso evolutivo. Y si el Big Bang es real, si así fue que llegó a la existencia el universo, me parece asombroso, porque de todas maneras, el Big Bang tampoco explica de dónde surgieron todas las cosas, sino que lo que explica o lo que dice es cuál fue el origen o cómo fue que se expandió el universo. Y me parece sorprendente si Dios lo hizo de esa manera, porque ¿quién más lo hizo? El Big Bang no nos explica quién lo hizo o quién no lo hizo, simplemente es una teoría que pretende explicar cómo el universo tuvo un principio, que hasta de hecho, quiero decirlo, ¿saben quién fue el que propuso la teoría del Big Bang? Un sacerdote católico, Lemaitre. Precisamente porque antes los científicos creían que el universo era eterno. Y este hombre, entendiendo de que Dios es el único que es eterno y que todo lo demás tiene un principio, propuso la idea de que el universo tuvo que haber tenido un principio. Y ahora muchos pretenden entonces, supuestamente con la teoría del Big Bang, negar la existencia de Dios. No, mis hermanos, si notamos, es ridículo. Ahora, que sí dice la palabra de Dios, que Dios es eterno, que Dios no tiene principio ni fin, que Él es el creador de todas las cosas, que todas las cosas subsisten por Él, son de Él y para Él, y que aún antes de que algo existiera, ya Dios estaba en el principio. Pero Él es entonces de quien procede todo y Él creó los cielos y la tierra. Si fue hace millones y millones, billones, trillones de años, mis hermanos, Él es eterno. Él está fuera del espacio, del tiempo y de la materia. Eso es más sorprendente todavía. Así que yo les quiero decir esto, la Biblia, y aquí siento este punto, la Biblia no está en contra de la ciencia. Mis hermanos, esa es la realidad. Porque es que Génesis no es un libro científico. Más bien Génesis es un libro que nos muestra la grandeza de Dios, nuestra condición caída separada de Él y cómo conocer a este Dios. Así que hay muchas personas que se asustan o se preocupan que si hay millones y trillones de años, y hago la pregunta, y entonces nosotros no vamos pues a la eternidad donde ya ni siquiera entonces el tiempo existirá. Mis hermanos, Dios no tiene problemas y esto tiene trillones, cuatrillones de años. Él es desde el principio y hasta el final, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y lo que sea que exista, antes de que siquiera existiera, ya Él estaba en el principio. Así que Génesis nos dice, Dios es el creador de todo, pero Él mismo no es creado. Capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Qué nos dice Génesis? Que Dios creó en toda esta creación, tiene una creación especial y es la humanidad. El hombre no es un animal más, y eso sí lo podemos entender a la luz de la palabra. Y es más, hasta científicamente eso se puede comprobar. Aunque hoy muchas personas hasta prefieran más un animal, amen más un animal que a otro ser humano,
Aunque a muchas personas les duela más lo que se le hace a los animales que hasta a sus propios semejantes, y con eso no quiero decir que no deberíamos de ser indolentes con las criaturas. Es más, este versículo nos dice mucho. Más adelante, con la ayuda de Dios, vamos a ver cada versículo de este maravilloso libro con detalle. Pero este versículo me dice dos cosas. Claro, de hecho el hombre está para gobernar la creación. El hecho de que el animal sea un ser inferior que el ser humano no es para que el hombre destruya la naturaleza, no es para que el hombre sea un ogro, sea malo, sea perverso con los animales. Antes deberíamos cuidarlos y deberíamos hacer todo lo posible para que la creación esté gobernada de la mejor manera, porque es la mejor manera en la que mostramos la imagen de Dios. Pero a la vez también nos dice que el ser humano tiene algo diferente a los animales. Y eso científicamente se dice, aunque no se puede comprobar, y es algo que los científicos llaman conciencia. Y no lo pueden explicar. Pero la palabra de Dios nos dice precisamente eso. No somos un animal más de la creación, aunque somos creación. Pero estos seres humanos, que también contenemos algo animal, también tenemos una materia como los animales, un cuerpo como los animales, pero tenemos algo más. El ser humano sí está por encima de la creación porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso nos dice Génesis. ¿Qué nos dice también Génesis? Solo estoy viendo algunos de los temas más importantes. En el capítulo 2, versículo 24, que de hecho todo el capítulo va de esto, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Si algo enseña Génesis es una creación también muy especial. No solamente Dios creó a los seres humanos, sino que los creó hombre y mujer. Y algo que Dios ha bendecido, y algo que es muy importante para Dios, y algo que manifiesta la obra y gracia de Dios en su creación, y particularmente en la creación del hombre, es el matrimonio. Eso sí lo podemos entender en Génesis. Cómo Dios toma a un hombre tan diferente y a otra criatura, una mujer tan diferente, y los funde en un solo ser, los convierte en uno solo. Y es más, quisiera aquí adelantarme un poco, pero es precisamente una de las palabras más interesantes. Cuando la Biblia enseña hasta que Dios es uno, se utiliza la misma palabra para decir que cuando el hombre y la mujer son unidos por Dios en matrimonio, se convierten en uno solo. Génesis le da demasiada importancia a un tema que hoy tristemente hasta los mismos cristianos, a veces la iglesia ya no le quiere dar importancia, y es el matrimonio, y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Capítulo 3, versículo 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Obviamente todo el capítulo 3 nos enseña, ¿qué sí enseña Génesis? El origen del mal, el problema del mal en este mundo, del pecado, de la muerte. Esas cosas, sí, mis hermanos, y a veces nos olvidamos de estos temas que son los que realmente importan y que realmente cambiarían nuestras vidas y hasta el mundo en el que vivimos por estar peleando una vez más si la Tierra tiene entre 6.000 y 10.000 años. ¿Cuántos años tiene la humanidad? ¿Cuántos años tiene el universo? Si existieron o no los dinosaurios. Mis hermanos, esto es más relevante, esto es más importante. Capítulo 4, versículo 26. Cuando Seth creció, este es el tercer hijo de Adán y Eva, o al menos el tercero que se menciona porque tuvieron muchísimos hijos, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Estos son los temas de los que va Génesis. Cómo las personas se perdieron, cómo esa relación perfecta que tenían con Dios se perdió. Pero recuerdan lo que les decía al principio en la introducción. Este libro nos enseña cómo los hombres empezaron nuevamente a tener esa relación con Dios, como dice aquí, comenzaron a adorar al Señor usando su nombre. La adoración al Dios verdadero, la comunión con el Dios verdadero. Y de hecho, este es uno de los asuntos más importantes que trata no solamente Génesis, sino el resto de la Biblia. ¿Cómo puede un hombre que perdió el privilegio más grande de poder convivir con Dios y tener una relación tan estrecha y perfecta con Dios, cuál se perdió a causa del pecado? ¿Cómo volver a ese lugar? ¿Cómo volver a ese estado? Pues la Biblia va de eso y más, porque la Biblia nos enseña a través de Cristo, y obviamente aquí me adelanto, que Cristo nos lleva no solamente una vez más a esa relación perfecta, sino una relación más grande, a una relación de hijos.
Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Este es el relato del diluvio. Pero ¿qué nos enseña esto? La realidad de la maldad de este mundo, donde hasta hubo un momento en la historia en el que Dios dijo, voy a acabar con la humanidad. Porque el problema de este mundo es el hombre, la criatura que tiene la imagen de Dios, la criatura en la cual Dios puso su imagen para que gobernara la demás creación, pero mostrando a Dios, mostrando su carácter, su amor, su misericordia, su cuidado. Al haber perdido esa imagen, al haberse separado de aquel que le dio su imagen, ahora ¿qué hace con la creación? ¿Qué hacemos con la creación? La película de Depredador no es miedosa. El depredador más grande que existe en el universo entero se llama hombre, se llama ser humano, lejos de Dios. Hubo un momento en el que Dios destruyó la tierra y todo ser vivo. Sin embargo, también este libro nos habla de la gracia, la misericordia de Dios, porque finalmente preservó la humanidad a través de 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Y no solamente esto, sino que es un Dios que hizo un pacto y ahora prometió no volver a destruir esta creación con agua. De hecho, como lo diría el capítulo 9, versículo 13, he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Sin embargo, vivimos en una época donde la depravación del ser humano se ha robado ese hermoso símbolo del pacto, del cuidado de Dios, y lo han convertido en un movimiento que promueve la maldad y la depravación de la humanidad. Vemos lo que es el ser humano. Sin embargo, a la vez quisiera decir que este no es el único pacto que Dios ha hecho con el hombre. De hecho, en Génesis se pueden ver hasta 4 pactos. Vemos a un Dios que, aunque podría acabar con toda la humanidad, y en su momento casi que lo hace, salvó a 8 por gracia, pero mis hermanos, que hasta el día de hoy Él ha permitido que la humanidad se desarrolle a pesar de que hemos estado tan lejos de Él, pero porque es un Dios que cuida de su creación, porque es un Dios bueno, porque aún pone señales y pactos que nos recuerdan no solamente que Él es real y existe, sino que Él tiene cuidado de su creación. De esto va Génesis. Esto enseña Génesis, capítulo 11, versículo 1. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. ¿Por qué he traído este versículo? Mis hermanos, entender que Dios cuidaba tanto su creación, que le daba propósitos a su creación. Hasta en un momento todos hablaban el mismo idioma. Sin embargo, esto, ¿para qué lo usó el hombre? Para su orgullo, para su grandeza propia y estar más lejos de Dios. Y allí es donde Dios dispersó a la humanidad. ¿Saben por qué? Porque, ¿saben? Una de las cosas que nos enseña esa historia, y más adelante lo vamos a ver si Dios nos presta vida con detalle, en Babel, los seres humanos cuando tenemos planes, propósitos, proyectos egoístas, somos tan buenos para unirnos, juntarnos con los demás, pero qué triste cuando precisamente a veces estamos más desunidos para estar unidos en lo importante y es conocer a Dios. En ese momento estas personas se unieron para ir en contra de Dios, de su palabra y de su verdad. Y allí Dios confundió las lenguas de las personas, porque lo más importante, la unión más importante que puede tener el ser humano no es con otro ser humano. La unión más importante que puede tener el hombre es con su creador. Y esto nos lleva al capítulo 12, que es donde empieza la segunda parte de este libro, que es la historia entonces de Abraham. Un hombre que no lo merecía, pero un hombre al cual Dios llama para formar de él un pueblo, una nación y poder finalmente tener una comunión perfecta una vez más con el hombre. Y es donde entra entonces este famoso personaje Abraham, aunque inicialmente se llamaba Abram. Y los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 12, personalmente creo que son los versículos más importantes de este libro y unos de los versículos más importantes de toda la Biblia. Y en un momento les voy a decir por qué. Y cuando con la ayuda de Dios lleguemos a este pasaje,
en particular y lo estudiemos con detalle, veremos la grandeza de estas palabras. Porque aquí posiblemente tenemos, si no la más grande, al menos una de las promesas más grandes que jamás Dios le haya dado a la humanidad. Dice Génesis 12, 1 al 3, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Fue el llamado que Dios le hizo a Abraham, un llamado muy fuerte. Pero ¿qué dice el versículo 2? Haré de ti una gran nación. Y de eso es entonces de lo que se va a tratar del capítulo 12 hasta el 50, hasta el final, de esa nación. Y cómo Dios hizo esa nación de una manera milagrosa, impresionante. Pero aquí viene, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Dios le va a prometer a Abraham lo que el mundo entero quiere. ¿Quién no quiere ser bendecido? Ahí es donde vamos. ¿Quién no quiere ser famoso? Ahora que parece bien fácil, se abre una cuenta en Instagram y empieza a hacer algunas cosas y a lo mejor la mayoría de ellas no muy buenas, pero se convierte en famoso. Dice, pero aquí es donde viene la clave diferente. Pero Dios iba a bendecir a Abraham y lo iba a hacer famoso, no para que él fuera egoísta, sino para que fuera una bendición para otros. Tanto que dice el versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y aunque este libro fue escrito para Israel, esa nación que había sido esclavizada y Dios la estaba sacando y la estaba llevando a la tierra prometida y donde este pueblo iba a crecer de una manera impresionante, pero no era solamente para ellos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, pero allí viene la frase más maravillosa. Todas las familias de la tierra, el mundo entero, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿No es la bendición más grande? Mis hermanos, esto es maravilloso. Pero ya quiero empezar a concluir y dejar hasta allí esta introducción de Génesis. Claro, nos quedamos ahí en el principio de la segunda historia, que es la historia de Abraham y su familia, pero estamos viendo cuál era el propósito de esa nación. Y de hecho, el resto del Antiguo Testamento se basa en cómo Dios bendijo a Israel, pero ellos no fueron bendición para nadie. Pero mis hermanos, ¿saben por qué? Porque es que Génesis no va solamente de los principios de la humanidad, de la creación y el inicio de esa gran nación que llegó a ser Israel en su momento, a través de este hombre llamado Abraham, quien es el padre de esta nación, sino que esta historia apunta a algo más glorioso y en las mismísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra en Juan 5:39, ¿sabe qué le dijo él a las personas que estudiaban estos libros? Ustedes estudian las escrituras a fondo. Ellos estudiaban Génesis, por ejemplo. Estudiaban este libro a fondo y quieren que les diga, y a mí me encanta, yo a veces escucho explicaciones rabínicas de judíos que saben mucho de estos libros. El problema más grande es que todas sus explicaciones, aunque a veces son tan hermosas e impresionantes, en todas sus explicaciones Cristo brilla por su ausencia. Sin embargo, es la misma realidad que vivieron los líderes de la época de Jesús. Ustedes estudian las escrituras, podríamos decir, ustedes estudian Génesis a fondo, porque piensan que ellas, que esos libros, que esas escrituras les dan vida eterna. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero las escrituras. Y pregunta, ¿y no está ahí Génesis? Podríamos en esta noche decir, y Génesis, dijo Jesús, me señala a mí. Y ese es el asunto. Si vamos a estudiar Génesis desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final en el capítulo 50 y no vemos a Cristo, ¿en qué nos diferenciaríamos del judaísmo? ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál sería la razón de ser? Perderíamos el tiempo. Y eso es lo que yo quiero que hagamos. Que vayamos ese libro desde el principio hasta el final con la ayuda de Dios y podamos ver a Cristo en cada una de esas palabras, en cada una de esas líneas. Y podemos ver cómo cada uno de esos pasajes señalan a aquel que es el principio, pero no solamente el principio, sino el fin, el que es el primero y el último. Génesis es un libro que apunta de manera directa y gloriosa a Cristo Jesús. Y solamente les voy a dar un ejemplo y con esto cierro. Pensemos en el apóstol Pablo cuando él utiliza Génesis, porque Génesis es muy usado en el Nuevo Testamento, es muy citado. Pablo cita a Génesis en Gálatas 3, de hecho casi que todo el capítulo va de esto.
Él tomando historias del Antiguo Testamento. Pablo cita muchas veces Génesis, pero en Gálatas capítulo 13 lo hace de una manera muy particular. Pero en el versículo 29, solamente porque no acabaríamos hoy, después de hablar de Abraham, de su familia y un montón de cosas de esas historias que están en Génesis precisamente, Pablo dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. O podría traducirse, son los verdaderos hijos de Abraham. Así que, ¿cómo podría uno ir a Génesis y conocer? Imaginémonos, solo 11 capítulos, aunque muy controversiales, donde nos habla desde el principio de la humanidad hasta la Torre de Babel. Pero después de los capítulos 12 hasta el 50, el grueso del libro es la historia de Abraham y sus hijos, sus descendientes. Pero cómo vemos que fracasan en el propósito por el cual Dios los llamó, que literalmente no es más que la repetición de Adán. Voy aquí a spoilearlos un poquitico. Dios pone a Adán y Eva en el jardín de Edén. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fallaron la prueba. Fueron expulsados del paraíso. Luego Dios levanta a otro hombre. Iba a destruir la humanidad, pero preserva a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero después vemos a Noé también en un huerto, en un jardín lleno de uvas, tomando el jugo de la uva, emborrachándose, y lo vemos después lleno de vergüenza, desnudo, ¿o no? Fracasando también. Y después Dios llama a Abraham y hace de él un hombre que ya estaba viejo y su esposa era estéril. Sin embargo, Dios hace un milagro para que su hijo nazca, y después vemos a una nación grande, fuerte y poderosa, que debería ser bendición para las demás naciones, cuando ellos mismos luego terminan hasta acarreándose las peores maldiciones. Pero cuando conocemos toda la historia y entendemos que todo eso apunta a Cristo, vemos que ahora quien pertenece a Cristo, como tú y como yo, podemos entender. Mis hermanos, de cierta manera, humanamente hablando, vamos a ver la historia de nuestro padre Abraham, porque es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y ahora que pertenecen a Cristo, ¿perteneces a Cristo? ¿Pertenecemos a Cristo? Pues Pablo dice que somos verdaderos hijos de Abraham. Vamos a estudiar la historia de uno de nuestros antepasados. De hecho, dice son sus herederos. Claro, obviamente a un judío le ofendería esto. Y a veces hasta muchos cristianos, pero mis hermanos, la realidad, los verdaderos hijos de Abraham somos tú y yo. Porque no solamente somos hijos de Abraham, sino que pertenecemos a Cristo. Tú y yo en Cristo somos hijos de Dios y somos los herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Cuando yo leo esto, yo quiero ir corriendo a Génesis y conocer toda esta historia. Pero, ¿por qué? Porque Génesis y la historia de la humanidad y la historia de Abraham y su familia es tan importante hoy para quienes pertenecemos a Cristo, porque todo lo que dice allá apunta a ti y a mí por lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo es el cumplimiento de Génesis, aunque me atrevo a decir desde Génesis hasta Apocalipsis, pero particularmente de Génesis, que es el libro que vamos a ver, Génesis en el principio. Quiero cerrar con esto. Lo he escrito para que no se me escape detalle. Y es simplemente intentar mostrarles cada una de las cosas que acabamos de ver en lo que sí dice Génesis. Y es que Cristo es el primogénito de toda la creación. Por Él fue creado todo lo que existe. Los cielos, la tierra, la luz, la oscuridad, las galaxias, todos los animales, el ser humano. Todo fue creado por Él y para Él. Así que Génesis es el principio de todas las cosas. Y si todo fue creado por Él y para Él, Cristo tiene que estar en Génesis. Cristo tiene que estar en la creación. Hay muchas personas que no lo ven, pero está tan palpable. Eso es lo que quiero que veamos. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando fuimos creados como seres humanos, fuimos hechos a la imagen de Dios, pero nos perdimos. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios a través de Cristo? Que ahora Dios nos hace de nuevo para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Les suena la historia? No es casualidad. Es la historia de la humanidad, pero es la historia de la nueva humanidad que está siendo creada a través de Cristo Jesús. Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en uno solo. Pero Cristo no solamente trae un gran y mejor significado al matrimonio, sino que Él dice que Él es nuestro esposo, que nosotros somos su novia, su iglesia, su amada.
Y saben, aunque tristemente muchas personas no han entendido el significado del matrimonio y por el pecado muchos matrimonios se han destruido, pues precisamente Cristo vino a redimir a su esposa que estaba perdida en pecado para que ahora en Cristo no exista el divorcio. ¿A qué me refiero? Tristemente, cristianos podría ser que experimenten una ruptura matrimonial, pero un verdadero cristiano, Cristo jamás se va a divorciar de su iglesia. Cristo jamás va a desechar a su amada iglesia, porque en Cristo es lo contrario. En un divorcio, ¿qué separa a un hombre y una mujer que Dios unió y que ningún hombre debería separar? ¿Saben qué lo separa? Tristemente el pecado. Pero Cristo murió por esos pecadores para unirnos a Él. Y a pesar de que todavía fallamos tanto, ¿saben qué hace Él con su iglesia? Nos está perfeccionando, nos está purificando, para un día presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga, ni nada semejante, sino que vamos a ser puros, santos y perfectos. De hecho, ya lo somos por su gracia. Mis hermanos, Cristo nos muestra el significado más grande de lo que es el matrimonio verdadero. Esto solamente son cosas de las que vamos a estar viendo en este libro maravilloso. El hombre cedió ante la tentación. Cristo venció la tentación. Es la gran realidad. La gente comenzó a adorar a Dios por su nombre y hay muchos nombres en el libro de Génesis, pero cuando llegamos a Cristo, en Él tenemos el nombre, que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación. Podemos ver lo grande, todo esto está apuntando a Cristo Jesús. Es cierto, la tierra en un momento fue destruida y Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con los hombres, pero ¿saben qué es lo más maravilloso de todo? Que no fue el único pacto. Les decía ahora, en Génesis hay 4 pactos, pero en Cristo está el mayor y mejor pacto de todos. Está el nuevo pacto. Entonces todo esto nos está apuntando a Cristo Jesús. Un arco iris nos recuerda que la tierra no volverá a ser destruida con agua, pero una cruz nos recuerda que tú y yo jamás vamos a ser destruidos y que viviremos por siempre en la vida eterna. Así que todo esto solamente son sombras de la verdad que está en Cristo Jesús. Hubo un tiempo en el que existía un solo idioma, pero a causa de la maldad y el pecado del hombre, Dios confundió las lenguas y la humanidad fue esparcida por el mundo entero. ¿Saben qué nos muestra la palabra de Dios en Cristo? Que en Cristo, a pesar de que podríamos tener diferentes etnias, diferentes idiomas, en la eternidad hay gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación adorando a Dios y al Cordero. Mis hermanos, es maravilloso todo esto, ¿no les parece? Qué verdad tan grande la que encontramos en Cristo Jesús. Abraham dejó su tierra y su parentela por irse a un lugar que Dios le iba a mostrar, para hacer de él una gran nación y ser de bendición para todas las familias de la tierra. Cristo no dejó su tierra y su parentela. Cristo dejó la gloria eterna con el Padre y vino a esta tierra para ser la bendición más grande de todas las familias, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y ahora no prometernos un pedazo de tierra, sino prometernos la salvación, la vida eterna a todo aquel que en el mundo entero crea en Él. En Génesis tenemos el principio, en Cristo tenemos una nueva creación sin final. Esto es lo que quiero que veamos a través de este libro. Así que el propósito, y espero que se haya cumplido, es que nos enamoremos y nos apasionemos por la verdad que nos enseña Génesis y que Dios nos ayude a conocerlo más y a su Hijo a través de las páginas de este maravilloso libro, que entendamos la necesidad que tenemos de conocer más su palabra, su verdad, pero por sobre todo que Cristo sea el centro, sea todo en este libro y mayor aún en nuestras vidas. Pidámosle esto a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has regalado a través de tu amado Hijo Jesucristo. Y Padre, en esta hora espero que esta introducción a este libro maravilloso, donde están los comienzos de lo más importante, podamos nosotros tener hambre y sed de tu palabra. Podamos estar ansiosos por conocerte más y por conocer más la verdad de tu amado Hijo Jesucristo a través de cada una de las páginas de este hermoso libro, a través de cada capítulo, a través de cada versículo, literalmente a través de cada palabra. Que podamos desear alimentarnos con esta verdad y conocer más de tu gracia maravillosa. Que podamos entender las implicaciones de este maravilloso libro, pero cómo todo esto apunta a tu amado Hijo Jesucristo y a la verdadera bendición que tú nos has dado por medio de él. Bendición
que alcanza para el mundo entero. Que podamos entender que Él es el verdadero Adán, que Él es el verdadero Noé, que Él es el verdadero Abraham, Él es el verdadero Moisés, porque aunque Moisés escribió esto, realmente Cristo escribe su historia en nuestros corazones. Cristo trae una nueva creación a nuestras vidas. Cristo es el que nos bendice. Cristo es el que inicia una historia con nosotros, pero una historia que ya no tiene fin, una historia que llega hasta la gloria eterna. Así que ayúdanos para que podamos enamorarnos más de tu palabra y querer conocer más esta verdad gloriosa y que tu nombre sea glorificado, el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.